Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Nefrología el honor que me hace al invitarme a participar con ustedes en este importante curso. Agradezco también particularmente al doctor Mauricio Lopera, presidente, y al coordinador de este módulo, el doctor Elkin Machacón. Muchas gracias a todos y es para mí un gusto y un honor estar con ustedes. En los próximos 30 minutos hablaré brevemente de algunas de las terapias innovadoras que están ya sobre la mesa y que vienen muy pronto a estarlo en el manejo de la enfermedad renal del paciente diabético. Pero quiero aclarar que no son todas y afortunadamente hay una cantidad de nuevas opciones que se están estudiando en fases tempranas de investigación que nos abrirán en el futuro nuevos horizontes. Bien, déjenme pasarlas. Esta es mi declaración de intereses. Soy de México, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la Universidad Nacional Autónoma y he trabajado en varios proyectos en consultoría y en investigación, como aquí se menciona. Esto se ha dicho, pero brevemente para introducir mi plática quiero recordarles a todos que tenemos una altísima prevalencia de enfermedad renal crónica y buena parte de esta es por diabetes. Latinoamérica, como pueden ver aquí, no es la excepción y si se compara con otras regiones del mundo, junto con Norteamérica, pues es probablemente una de las que tiene mayor prevalencia, así como una alta incidencia de enfermedad renal crónica. Si se estima que esta es del 10%, como se ve en esta caricatura, pues sin duda es una carga enorme para los sistemas de salud. Pero debemos recordar que 8 a 9 de cada 10 pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica temprana o moderada incluso, y a veces hasta tardía, no están diagnosticados. Y esto es importante. Igualmente, recordar que las causas son muchas. Este es un curso nefrológico y de esto no tengo que abundar, pero pues en la diabetes corresponde entre el 40 y el 50% de todos los pacientes que llegan a desarrollar enfermedad renal crónica avanzada. En algunos países como el mío llega a ser más del 50% de los pacientes que están en diálisis. ¿Qué les pasa a nuestros pacientes que ya llegan a diálisis? Pues nos acostumbramos y esta gráfica seguramente me la han visto en alguna otra plática, pero reitero su importancia. Nos acostumbramos los nefrólogos a tener pacientes en diálisis y a considerar que es algo natural y con un pronóstico bueno. Pues no es bueno. Y aquí comparamos al paciente con diálisis crónica o con diálisis crónica por diabetes y su sobrevida contra un número grande de enfermedades neoplásicas y su sobrevida a 5 años. Y nuestros pacientes en diálisis pues no les va tan bien y tenemos que hacer mucho más para, uno, entender la enfermedad y tratarla más tempranamente y hacer que menos pacientes lleguen a esta etapa tan avanzada de la enfermedad renal. Y el otro punto que solo en un plumazo, así en una imagen quiero recordar a ustedes es que nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 3 o 4, solo un pequeño porcentaje que es una cohorte de sobrevivientes que está en azul aquí en la gráfica, pues son los que llegan a diálisis. Es mucho más el número de pacientes que se mueren de muerte cardiovascular. Por eso recordemos que esta división riñón, corazón, endocrinología, endocrinólogo, cardiólogo, son nuestros inventos. El cuerpo no trabaja así. El cuerpo trabaja todo en forma unificada. Hablemos de investigación. Tenemos 20 o 25 años con muy pocos éxitos de nuevas cosas que puedan modificar el curso de la enfermedad renal crónica en el paciente diabético. Y aquí les muestro todos estos estudios que han sido o negativos o neutrales sin un beneficio. Ahí está el estudio de bardoxolona, la combinación de IECAS y ARA2, el estudio TREAT con darbepoetina, otros estudios de antagonistas de endotelina, todos negativos. Fueron positivos a principios del siglo, pues los estudios con IECAS y con bloqueadores del receptor de angiotensina.
Y más recientemente tenemos a los inhibidores de SGLT2, a los MRAs, a las agonistas GLP-1 con una interrogación todavía y a la trascentan, de los cuales hablaré brevemente a lo largo de esta presentación. En forma muy breve, solo recordar esto que es historia y ampliamente conocido, y que es el hecho de que los sartanes, en este caso losartán a la izquierda del estudio renal e irbesartán a la derecha del estudio IDNT, han demostrado que se reduce significativamente el riesgo de progresar a un desenlace duro en el paciente con nefropatía diabética. Y la reducción de riesgo relativo es importante, es significativa. Muchos estudios van en la misma línea, y aquí están algunos para diabéticos, otros para no diabéticos. Como ven, la línea es clarísima y todos los estudios muestran esta tendencia. Hay una mejoría en el riesgo. Pero a pesar de esto, vean qué increíble lo que ha sucedido. A pesar de que los IECAS y los sartanes se volvieron estándar de tratamiento por 20 años, solo el 21% de los pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos y no diabéticos, los reciben o los reciben a dosis apropiadas. Increíble. El mismo porcentaje de los que reciben antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esto que nos sirva de lección, que no solo es descubrir nuevos fármacos, eso es muy importante. Lo que sigue es poner las cosas en práctica. Hay que implementar y hay que empujar para que las cosas caminen hacia la clínica. Entonces, pues hubieron 20 años después de los receptores de los sartanes y de los IECAS, de mucha oscuridad y de muchos resultados negativos, pero creemos que estamos en un nuevo amanecer, la sequía se está acabando, hay nuevos proyectos y hay realidades que podemos discutir aquí. Estos tres comentaré primero brevemente y después me dedicaré al final, la segunda mitad de la plática, a los inhibidores SGLT2. El primero de ellos, MRA o finerenona, que bloquea el receptor de aldosterona, pues se publicó hace muy recientemente, hace unos cuantos meses, con un estudio realmente interesante y positivo. Estos son pacientes diabéticos y el objetivo renal primario, que era reducción sostenida del 40% de la tasa de filtración o muerte renal, pues se reduce importantemente con una P altamente significativa de 0.001 y la reducción del riesgo es del 18%. Este fármaco no está comercializado aún en la mayor parte del mundo y todavía no tiene aprobaciones regulatorias, pero no nos queda duda de que muy pronto será aprobado en muchas partes del mundo. El mismo estudio Fidelio, que es de la finerenona, nos muestra que el otro efecto que era esperable es la reducción en el valor medio de proteinuria. Aquí es el índice, lo que estamos graficando, y que va pues de un 30 a un 40% en forma sostenida a lo largo de todo el tiempo de seguimiento de este estudio. Ahora, voy a brincarme a los agonistas GLP-1. Los agonistas GLP-1, como la semaglutida, todavía no tienen estudios renales específicos, pero en forma indirecta, en estudios cardiovasculares que son análogos al EMPA-REG, al DECLARE o al CANVAS para los inhibidores SGLT2, se empieza a vislumbrar un efecto de mejoría potencial o de retraso en el deterioro de la función renal. Aquí hay 34% con semaglutida versus placebo en cuanto a este efecto sobre la nefropatía, muy alentador. Y también se ve en SUSTAIN, que es otro estudio también con semaglutida, que esto también reduce significativamente la albuminuria. ¿Qué sigue? Lo que sigue es un estudio que está en curso, que se llama FLOW, y que sí tiene como objetivos los
desenlaces renales primarios. Y veremos resultados en los próximos, tal vez 1 año y medio, 2 años, no antes, porque el estudio apenas el mes pasado terminó su reclutamiento de un número cercano a 4,000 pacientes que serán seguidos. Y finalmente, otro resultado positivo que se presentó en el Congreso Mundial de Nefrología en Melbourne en el 2019, cuando todavía viajábamos y paseábamos por el mundo con cierta libertad, es este estudio que mostró que atrasentan, un inhibidor de endotelina, tiene una capacidad de reducir el número de eventos de deterioro de la función renal en un 35%. Este estudio se suspendió antes por parte del laboratorio porque no se estaban alcanzando el número de eventos que se requerían, pensando que iba a ser negativo. Y oh, sorpresa, fue positivo. Desafortunadamente, el fármaco hoy por hoy no se está comercializando y ya veremos en el futuro ha sido cedido o transferido a otra empresa que está reempujando los estudios en algunas áreas específicas. Así que queda la esperanza de que la atrasentan, que es tal vez el mejor de los inhibidores de endotelina que ha podido ser estudiado, pueda regresar a la clínica en algún tiempo y en algunos años. Con esto, quiero pasar a la segunda parte de la plática, que es centrarme en los inhibidores SGLT2. Y como este es un grupo de nefrólogos, no hablaremos mucho de mecanismos, solo brevemente, y nos dedicaremos fundamentalmente a repasar las evidencias clínicas, muchas de las cuales han sido tan sonadas que no me extrañaría que las conozcan, pero trataremos de integrarlas y ver cuál es el panorama en el momento actual. Como decía, los mecanismos que pueden estar influyendo en esta nefroprotección de la inhibición SGLT2 son muchos. Creo fundamental y muy importante el efecto hemodinámico. Esto creo que es uno de los fundamentales y está claramente demostrado al reducir la hiperfiltración y mejorar la estabilización de la tasa de filtración glomerular, estabiliza la tasa de filtración, reduce albuminuria. Pero hay otros efectos, efecto directo sobre aspectos neurohumorales, disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal, de la actividad del sistema nervioso simpático, todo lo cual produce un efecto benéfico sobre la presión arterial sistémica. Efectos sobre inflamación y fibrosis. Hay clara evidencia de reducción de marcadores de inflamación y marcadores de regulación inapropiada de la matriz extracelular, lo cual puede tener un efecto a nivel tubular de reducción de deterioro y de lesión. Y finalmente, también hay datos experimentales y algunos clínicos que nos han demostrado que mejora el transporte de solutos, aumenta la entrega de oxígeno, aumenta la eritropoiesis. De hecho, tenemos un artículo que claramente muestra que los niveles de hemoglobina en los pacientes renales se mantienen mejor y esto se sugiere desde el punto de vista experimental y teórico que puede disminuir la isquemia renal. Todo en esto induciendo mejoría en la perfusión renal. Me voy a los antecedentes de eficacia de los inhibidores de SGLT2, perdón, de los ISGLT2. ¿Y cómo se establece inicialmente? Créanme, hace 15 años no teníamos ni idea. Pensábamos que eran hipoglucemiantes que hacían tirar glucosa por la orina y nada más, pero de repente empiezan a haber datos cada vez más interesantes sobre un efecto renal benéfico. Estos estudios, EMPA-REG con empagliflozina, CANVAS con canagliflozina y DECLARE con dapagliflozina, los tres se hicieron con un objetivo primario de demostrar seguridad cardiovascular. Bueno, demostraron seguridad cardiovascular y demostraron como en su objetivo primario un beneficio de reducción de muerte cardiovascular y de reducción de eventos de falla cardíaca. Pero en forma secundaria, un desenlace renal secundario que aquí menciono, se muestra lo que aquí les estoy plasmando en esta diapositiva, una reducción entre el 45 y 40% de un desenlace renal secundario.
que es duplicación de creatinina. Este es el desenlace compuesto. Entonces, esto tenía que llevar a avanzar el conocimiento hacia otra área y crear estudios con objetivos renales. Ahora, estos 3 estudios no son iguales y los resultados muestran mucho parecido, lo cual habla de que hay un efecto de clase muy potente, pero hay diferencias importantes. Y, por ejemplo, DECLARE, que está aquí en morado, pues tiene más pacientes tempranos. De hecho, DECLARE tiene casi 15,000 sujetos y es un estudio de naturaleza diferente que para mí es tremendamente interesante también porque nos muestra que los beneficios cardiovasculares y los beneficios renales no tienes que esperar a que el paciente esté en una etapa de estadio 3A, 3B o 4, que incluso en etapas anteriores pueden haber diferencias significativas. Pero como pueden ver, la mayoría de los pacientes de estos estudios pues tenían proteinurias bajas, o sea, solo entre el 6 y el 11% tenían más de 300 en el índice de albúmina. Hay por ahí en medio un estudio de vida real. Ojo, este estudio no es un estudio controlado, es un estudio de vida real que creo que vale la pena mencionar por su magnitud. Imagínense que se escrutinizan más de 250,000 de pacientes. Al final quedan 35,000 contra 35,000 y en un brazo reciben un inhibidor SGLT2 cualquiera y en el otro agente antidiabético. Y se empiezan a medir una serie de cosas, entre las cuales se mide lo renal. Fíjense, aquí está los ISGLT2 que se usaron, dapagliflozina, EMPA en naranja, CANA en gris y otros que pues en México no hay, que seguramente tampoco debe haber en la mayor parte de América Latina. Contra el grupo que recibió IDPP4, insulina, sulfonilureas, metformina, todo lo que se ve a la derecha de la gráfica. Lo primero a recordar es que, fíjense, la escala es muy chiquita aquí, son mililitros por minuto, caída -2, -4, -6. Recordar que la inhibición SGLT2 induce una caída de la filtración glomerular por natriuresis, por cambios de presión intraglomerular, por lo hemodinámico, que no se ve con los otros agentes hipoglucemiantes, que a mucha gente espanta. Quitémosle a la comunidad nefrológica de medicina interna y de médicos de primer contacto este miedo, porque no pasa nada. Aquí lo importante es ver luego la tendencia de la curva, que es casi plana con los inhibidores SGLT2 y con tendencia de caída en la tasa de filtración en los que reciben el otro fármaco. Y con esto, en los últimos 10 a 12 minutos me voy a cambiar de visión y me voy a meter a discutir con ustedes los 2 grandes estudios que ya tienen objetivo renal y que han sido publicados, creo que ambos en el New England, sí, uno en el 2019 a mediados y otro en el 2020 en plena pandemia. El primero es Credence. Credence se presenta en el Congreso Mundial, es el estudio de canagliflozina y desenlaces renales en diabéticos tipo 2 y nefropatía, y así se construyó Credence. Eran diabéticos de más de 30 años, con hemoglobinas glucosiladas de 6,5 hasta 12, con tasa de filtración de 30 a 90, con proteinuria de 300 a 500, pero que tenían que tener dosis máxima tolerada de IECARA como estándar de tratamiento. Se excluyen otras enfermedades renales, doble bloqueo, que ya no se usa, pero todavía de por ahí hay gente, hipercalemia, eventos cardiovasculares recientes, falla cardíaca significativa o historia de cetoacidosis y diabéticos tipo 1. Y bueno, se aleatorizan uno a uno, 2,200 contra 2,200 a canagliflozina, cana contra placebo. Y esta diapositiva nos muestra los grandes resultados positivos. A la izquierda tenemos el resultado del objetivo renal primario. El objetivo renal primario, que es el riesgo compuesto de desenlace renal, que incluye llegar a enfermedad renal terminal o requerir diálisis o con requerimiento de sustitución, más duplicación de creatinina sérica.
Y vemos una P de 0.01, esta curva en naranja de canagliflozina claramente por debajo del grupo de placebo, y con estos intervalos de confianza que están muy lejos de la unidad y una protección del 34%. Esto es del desenlace renal compuesto. Cuando se analizan en forma independiente los componentes, tanto en llegar a diálisis como duplicación de creatinina, siguen siendo significativos. Los dos siguen siendo claramente a la izquierda de la unidad, favoreciendo el uso de canagliflozina. Y por supuesto esto llevó a que autoridades regulatorias de varios países, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de México, y ustedes me dirán cuál es el estatus actual en Colombia con todos estos inhibidores SGLT2, se aprobara para uso en esta población con filtración glomerular arriba de 30. Aquí están todos los desenlaces de Credence. Muerte renal, pues sí cruza la unidad, pero es que en realidad son muy pocos casos, ni siquiera están documentados, y prácticamente todos los demás muestran un beneficio de una fortaleza extraordinaria. Hablemos pues ahora con un poco más de detalle del segundo estudio que se llama DAPA-CKD. Este es un estudio con otro inhibidor SGLT2, dapagliflozina, y habla sobre la prevención de desenlaces adversos en pacientes con enfermedad renal crónica. Y tiene diferencias importantes que debo discutir. Uno, similarmente al estudio anterior, tiene casi 4.300 sujetos, pero lo más importante es que son pacientes con y sin diabetes. Esto ni siquiera pensado, ni siquiera imaginado por nadie hace 6, 7, 8 años. ¿Por qué? Porque no entendíamos de los efectos pleiotrópicos que tiene la inhibición SGLT2 y que puede ser beneficiosa en pacientes no diabéticos. Mayores de 18 años, de 25 a 75, más abajo la filtración, con proteinuria desde 200 para arriba, más abajo, descartando a pacientes que tienen enfermedad renal poliquística y otras enfermedades renales que requieren inmunosupresión o que tienen un trasfondo inmunológico muy claro, así como la diabetes tipo 1. Se aleatorizan a DAPA 1 a 1, se siguen en promedio 2.4 años en el plan, aunque se siguieron menos porque el estudio, DAPA, al igual que Credence, y esto es algo importante a mencionar, y no lo dije en Credence, tuvieron que ser suspendidos prematuramente porque los equipos de vigilancia de seguridad, los comités de seguridad, habían observado que ya la diferencia era demasiado grande antes del tiempo esperado a favor del inhibidor SGLT2. Y aquí está el objetivo primario, deterioro del 50% de la tasa de filtración. El compuesto de estas tres cosas, llegar a diálisis o muerte renal y cardiovascular. América representada, no hubo participantes de Colombia en este estudio en particular, pero como pueden ver sí hubo participación latinoamericana significativa. ¿Cómo se distribuyeron los pacientes de DAPA-CKD? Bueno, pues el 68% eran diabéticos, pero de esos solo 58, del total del 100% de pacientes, solo 58.3 tenían nefropatía diabética. Es decir, que hubo algunos cuantos diabéticos de reciente inicio que tenían una forma demostrada por biopsia de glomerulonefritis que se catalogaron en ese grupo. Pero aquí está la división, cómo estuvieron divididos los pacientes. Y estas son las características basales, solo para mostrar dos o tres cosas. Primero, que como era esperado, los diabéticos tienen más años, tienen presión arterial un poco más alta, un índice de masa corporal más alto, obviamente, la hemoglobina glucosilada está alta aquí y aquí no, porque no son diabéticos. Hay más obesos, 49.4% son obesos, hay más hipertensos y sin duda alguna tienen más enfermedad cardiovascular, 44 contra 23. Ya en los fármacos hay otras diferencias que no queremos comentar, que no hace falta comentar.
pero desde el punto de vista renal son muy parecidos, con filtración glomerular, como pueden ver aquí, muy cercana, y con algunas diferencias en la distribución por grupos, pero no son significativas. Y la proteinuria en los diabéticos arribita de 1000, con proteinuria en los no diabéticos en 861, que es un poquito diferente, pero no significativo. Esta es la diapositiva más importante de este estudio, que muestra en forma análoga, como lo mostré con el estudio Credence, que dapagliflozina tuvo un efecto contundente en reducir el deterioro sostenido del 50% de la tasa, enfermedad renal o muerte renal o cardiovascular, con un valor de P que no se puede ni pronunciar de cuántos ceros tiene, con una capacidad con un 39% de reducción del riesgo, que es altamente significativo. Y este punto que señalo aquí con mi cursor es lo mismo que la diapositiva anterior, es el compuesto, pero cuando se analizan todos por aparte, pues todos son significativos. Y esto es muy interesante, ser diabético o no serlo, tener albuminuria de más de 1000 o menos, o tasa de filtración de más de 45 o menos de 45, en todos está a la izquierda de la unidad, claramente favoreciendo a dapagliflozina. Los objetivos secundarios los presento rápidamente. Es deterioro del 50, es quitando la muerte cardiovascular, pues sigue siendo significativo y aún más. El llegar a diálisis o muerte renal, reducción del 34%, muerte cardiovascular u hospitalización, reducción del 29%, y muerte por cualquier causa, que esto es bastante significativo, reducción del 31%. Ojo, sabemos que nuestros pacientes se mueren de muertes cardiorrenales, pero cuando tú dices, tengo un fármaco que reduce la mortalidad por cualquier causa, quiere decir que es un fármaco que tiene un nicho muy especial en esa patología y en esa condición. El perfil de seguridad es muy parecido en todos los inhibidores SGLT2. Aquí lo que estoy mostrando en esta diapositiva es que los eventos graves que llevaban a descontinuación del tratamiento o por algún evento adverso o todo aquello que fue serio, pues no fue diferente entre DAPA y placebo, y lo mismo sucedió en Credence. Otro tipo de eventos no son significativamente diferentes, amputación, que en algún momento en Canvas fue preocupación. Los estudios posteriores, Credence, DAPA-CKD, no han mostrado preocupación. Cetoacidosis conformada, confirmada 0 y 2 acá, pero 0 en el grupo de DAPA. Fracturas, hay una diferencia numérica, más no significativa. Eventos adversos renales no son diferentes. Hipoglucemia no es diferente, aunque tiende a ser numéricamente menor en el grupo de DAPLA. Y la depresión de volumen en 5 y 4, que tampoco son sustancialmente diferentes. Recordemos que si hay un evento adverso común, que son las infecciones genitales, que en general no son graves y que hay que tener siempre esto muy claro. Así como la depresión de volumen potencial en pacientes particularmente más añosos y que concomitantemente usan otros diuréticos. Este es el resumen: 39% de reducción en el primario compuesto, 44% en el renal sin muerte cardiovascular, 29% en muerte cardiovascular y 31% de muerte por cualquier causa. Es muy seguro y el efecto es consistente en todos los subgrupos. Y quiero casi terminar con esta imagen que muestra los 3 grandes estudios con objetivos renales. Arriba en rosa Credence, que ya hablé de él. A la derecha en amarillo DAPA-CKD, que ya hablé de él. Y a la izquierda en azul EMPA-KIDNEY, que no he hablado de él porque no está terminado. Pero los presento así en esta lámina muy buena de David Cherney, que nos muestra al centro todo lo que son idénticos los 3. Y luego en las primeras alas, esta y esta, lo que comparten. Quiero enfocarme en EMPA-KIDNEY, en EMPA-KIDNEY, que tiene algunas diferencias interesantes. 1, incluye pacientes con diabetes tipo 1, y esto va a ser muy interesante.
2, al igual que lo hizo DAPA-CKD, tendrá diabéticos y no diabéticos con enfermedad renal crónica. Tercero, baja su filtración glomerular a 20 y, muy importante, tendrá pacientes que no tengan proteinuria, que esto es diferente a todos los demás estudios. Y si vemos a la izquierda, pues el código clásico, podemos ver dónde se ubican las poblaciones de los 6 estudios que he discutido. Aquí está Canvas, Declare y EMPA-Kidney, que están básicamente enfocados a riesgo cardiovascular, pero que pues predominantemente la mayoría de sus pacientes tenían función renal buena. Aquí está Credence con filtración de 56, DAPA, CKD de 43 y EMPA-Kidney, no sé, todavía no sé, pero lo pongo un poco abajo porque bajaron sus metas y probablemente se hace. Con esto quiero casi terminar y ver cómo esto ha influido en las guías, y hoy vemos que en las guías KDIGO en el paciente renal se agrega al inhibidor SGLT2 desde etapas tempranas cuando haya cualquier evidencia de daño renal. Por supuesto, metformina solo cuando la filtración es arriba de 45, entre 45 y 30, pues probablemente con algo de seguridad reduciendo la dosis, y por debajo de 30 no se usa. Y los demás, perdón, estoy parando mi timer, y los demás agentes tendrán que agregarse a continuación. Así se construye esta pirámide en la cual regresamos siempre a que el control del paciente tiene que centrarse en cambios de estilo de vida, a lo cual se agrega bloqueo del sistema renina-angiotensina e inhibidores SGLT2, y finalmente otro tipo de agentes como puede ser lo que aquí se menciona en la pirámide misma. Quiero concluir agradeciendo en verdad a la Asociación Colombiana y, como siempre, recordando a mis colegas y amigos que nuestra meta final es el bienestar de nuestros pacientes, no usar una u otra modalidad de tratamiento, y por lo tanto usemos sabiamente nuestros recursos y busquemos desarrollar mejores tratamientos cada vez. Muchísimas gracias.